Muy buenas, cordiales saludos a todos. En esta ocasión presentamos la Escuela Toscana, la cual es nuestro tema de investigación y el cual les vamos a presentar. Quienes formamos esta investigación somos mi persona, Wawasonko Waman Jordi, Choque Mamani Daniela Brigitte, Choque Mamani Aya Mamani María Elena, Zaire Mamani Ricardo Miguel. El siglo XIX se denominaba el siglo de los contrastes, porque en él se asistía a un importante esfuerzo para elevar la contabilidad a la altura de una técnica realmente científica, pero donde también fueron innumerables los autores que se destacaron por la mercantilización de la contabilidad con publicaciones de muy escasa valía, tanto técnica como teórica. Es importante resaltar las diferentes escuelas que se generaron a través de las historias, los aportes que cada una de ellas dejó y también reconocer los diferentes conceptos que éstas brindaron. Sin duda, el fenómeno más notable que se produjo en la evolución y la teoría contable a lo largo del siglo XIX fue el surgimiento de los estudios teóricos. En Italia, a partir de mediados del siglo, un grupo de grandes autores italianos del campo de la literatura elevó a la contabilidad a la categoría indiscutible de ciencia, agrupando en tres familias principales la escuela lombarda, la escuela toscana y la veneciana. En la escuela toscana hablaremos, como pueden ver, sobre su ubicación, los lugares en los cuales se mercantilizaba, pero hablemos primero de los autores contables en cuanto a la forma de considerar de cada una de las cuentas. Una persona, sujeto de deberes y derechos con el principal o propietario. Sus principales formuladores, representantes, fueron Zerboni y Marchi. La biografía de Francesco Marchi, el que podría decirse el que creó esta escuela de contabilidad. Hablaremos un poco de su bibliografía. Nos dice que Francesco Marchi nació en 1822 en Pescia, un 24 de septiembre de 1822, vaga la redundancia. Fue un estudioso de la contabilidad, un reformador del sistema de doble entrada. En 1850 se entregó como contador independiente, habiendo completado los estudios en economía y en inglés, francés y alemán, para aprender más sobre los trabajos de Edmond Granes y sus seguidores. En 1855 se convirtió en administrador de la Contaduría de Baldini en Pescia. Aquí llevó a cabo la aplicación práctica de los principios conocidos y los criticó. Murió a los 50 años, el 30 de mayo de 1871. Sus teorías se inspiraron a Giuseppe Zerboni, padre de la logismografía. La obra más popular, la más importante de Francesco Marchi, fue la teoría cinquentisti o la teoría engañosa. En 1867 publicó su obra en Prato, que la consideraban la teoría engañosa, valga la redundancia, que se enseña en los institutos técnicos del reino y fuera del reino en torno a la doble entrada, y el nuevo sistema de redacción de ensayos por la fácil inteligencia y aplicación de ese sistema, que lo hizo conocido en toda Italia y más allá. En la primera parte del trabajo critica las teorías contables de los de Granes, según las cuales la doble entrada consiste en cobrar al que recibe, acreditar al que da y reformular la definición en el débito de quien recibe un valor o quien de un valor se convierte en un deudor y acredite a quienes lo otorgan.
crea la logismografía. Pero hablemos sobre él. Giuseppe Zerboni nació el 23 de diciembre en una isla de Elba. Ocupó distintos cargos en la administración militar de Toscana, de donde pasó a la hacienda italiana. En el año 1869 se reguló por la ley la organización contable de la hacienda pública del nuevo Estado italiano. Zerboni, que ya era un autor conocido, presentó 4 años más tarde en el Congreso de los Científicos, en el noveno Congreso de los Científicos, un estudio que causó sensación. El estudio era Primi Segni di Logismografia, en el que proponía un nuevo sistema contable, rechazando a todos los sistemas, rechazando el establecido. Giuseppe Zerboni murió el 14 de febrero de 1917. Para normalizar tal situación, Zerboni preconiza un conjunto de axiomas contables en los que se lee: 1. Toda administración consta de una o más haciendas, y toda hacienda tiene un propietario a quien pertenece, y además de ello no se puede administrar sin que el propietario entre en relación con los agentes responsables. El punto número 2 es: tener la propiedad de la hacienda es un hecho distinto de tener la administración de la misma. 3. Tener la administración de la hacienda es un hecho distinto de tener la custodia de la sustancia o de las cosas que componen la hacienda, respondiendo de ellas materialmente. Punto número 4. No puede crearse un deudor sin crear simultáneamente un acreedor, o viceversa. Punto número 5. El propietario administre o no la hacienda es de hecho en relación con los agentes o corresponsables, acreedor de la sustancia de la hacienda y deudor del pasivo de la misma. Punto número 6. El débito y el crédito del propietario solo varía por el hecho de pérdidas o beneficios, o por la ampliación o reducción del capital inicialmente aportado. Con ello quedaría normalizado el principio fundamental de la partida doble, es decir, la dualidad económica, el cual es la piedra angular de la contabilidad moderna. Eso. La escuela toscana está dominada por la teoría personalista de las cuentas. Esta teoría personalista es al mismo tiempo jurídico-administrativa, es decir, considera la entidad económica empresa desde el ángulo de las relaciones jurídicas, resultante de la actividad de las personas que están encargadas de la gestión y la administración y de las terceras personas interesadas en ellas. Según Francesco Marchi en su obra cinquecentista, estableció que todas las cuentas son personales y expresa que son 4 clases de personas las que... Según Francesco Marchi en su obra cinquecentista, estableció que todas las cuentas son personales y expresa que son 4 las clases de personas las que están interesadas en la empresa. Y ellas son los consignatarios, sustancia de la empresa, los corresponsables, el propietario y el administrador. Considera que las cuentas están abiertas a las 3 primeras categorías, que son verdaderamente los deudores por todo lo que tienen en el debe y acreedores por todo lo que tienen en el haber de la empresa. En su obra también atacaba duramente la doctrina de la escuela cinquecentista, seguidora del método de Granges, que durante los estudios de la teoría contable en Europa. La escuela cinquecentista. Después de la muerte de Edmond de Granges, en el año de 1818 se establece una escuela doctrinaria francesa contraria a la personificación de las cuentas, vigente desde la Suma, en casi todos los tratatistas contables posteriores a esa obra. Esta doctrina fundamenta el análisis contable en la teoría cinquecentista de Granges. De acuerdo con los cinquecentistas, las 5 cuentas personales se correspondían a otros tantos agentes en quienes el propietario de la empresa confía la administración de esta. Por otra parte, Giuseppe Zerboni, en su obra fundamental Primi Segni di Logismografia, expuso la teoría y el sistema conocido como la logismografía, que se cree la más moderna expresión de la teoría personalista. Considera que toda operación administrativa produce relación de cargo y abono entre las personas naturales o jurídicas, susceptibles de ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismas, o por su representación que poseen interés o desarrollan una acción en la empresa. Es decir, se diferencia de Marchi en cuanto al grado o el carácter de esa responsabilidad.
Entonces, se concluye que la logismografía implica la serie de relaciones jurídicas y económicas que vinculan al propietario con la empresa, la cual tiene, a su vez, derechos y obligaciones. Aquí se desborda el campo del derecho integrado a la concepción jurídica al fenómeno económico que le es correlativo. Según Zerboni, el hecho contable crea una relación de cargo y abono entre las personas naturales o jurídicas, susceptibles de derechos y obligaciones. En conclusión, esta escuela explicó las relaciones de las personas con el fenómeno contable. La contextualización de la escuela toscana. Como podrán ver, estas tres personas son el antes, el presente y el después de la escuela toscana. Con la teoría cincocuentista, la reforma de partida doble y la logismografía. La teoría de las 5 cuentas generales. Francesco Marci plantea en su obra de 1867, Cinquequentisti, que todas las cuentas son personales y expresa que son 4 clases de personas las que tienen interés en la empresa: los consignatarios, los corresponsales, el propietario y el administrador. Considera que las cuentas están abiertas a las 3 primeras categorías, que son verdaderamente los deudores por todo lo que tienen en el debe y acreedores por todo lo que tienen en el haber de la empresa. La partida doble tuvo su origen probablemente en la región de Toscana, en el siglo XII. A finales del siglo XIII, por poner un ejemplo, su uso más antiguo fueron en las cuentas públicas de la ciudad de Génova, del año 1340, en el siglo XV. Parece ser que los banqueros y comerciantes toscanos disponían de una técnica tan desarrollada o más empleada por los venecianos, diferente en algunos puntos importantes de estos. Sin embargo, fue la contabilidad veneciana la que se impuso gracias a la imprenta, que permitió su difusión antes que ninguna otra. En 1886, Giuseppe Zerboni, en Roma, publica su obra fundamental, donde expone la teoría y el sistema conocido como logismografía, que se cree la más moderna expresión de la teoría personalista. Considera que toda operación administrativa produce relaciones de cargo y abono entre las personas naturales o jurídicas, susceptibles de ejercer derechos y contraer obligaciones, por sí mismas o por su representación, que poseen interés o desarrollan una acción en la empresa. Es decir, se diferencia de Marchi en cuanto al grado o el carácter de esa responsabilidad. Aportes para el siglo XXI. El aporte y la relación a partir del siglo XIX, también llamado la era del contraste, donde apareció la escuela toscana, ahora la actualidad se relaciona con la empresa. Dicho ente tiene como objetivo el primer lugar, que se fija el órgano administrativo y seguidamente la actividad económica. Este orden se da con la finalidad de ejercer un control sobre ellos hasta el día de hoy. Además de lo que debemos recalcar, el pensamiento del autor toscano, donde nos menciona lo fundamental del concepto de hacienda, el término no solo integra las relaciones puramente jurídicas del propietario con su propiedad, sino también las relacionadas con económicas conexas. De acuerdo con el pensamiento de Carbono, al estudiarse con detenimiento la relación jurídica implicada del concepto de hacienda, se percibe 4 categorías de personas titulares en estas relaciones. El propietario, persona o grupo de personas quienes corresponde a la responsabilidad de los resultados. El administrador, la persona que ha recibido del propietario el mandato de desempeñar la administración de la hacienda. Los agentes, personas a las que el propietario encomienda el manejo de los distintos bienes materiales de la hacienda. El cajero, al que se confíe
guarda el dinero en efectivo o el almacenista. Los corresponsales, personas deudoras y acreedores de la hacienda. Los toscanos se veían forzosamente inclinados en crear este tipo de registros y ver desde una perspectiva la empresa. Y ver en la hacienda 4 categorías de personas, ya que todo va de la mano para llevar en orden. Y ver en la hacienda 4 categorías de personas, ya que todo va de la mano para llevar en orden todos los registros sobre la empresa.